Advertencia. Los siguientes videos que verán a continuación solo están hechos con el fin de entretener, se recomienda la discreción. Si te gusta el terror, te invito a visitar el canal de Hunter Top. Allí encontrarás muy buen material de misterio, terror y más. En lo personal, te sugiero ver el video que está en pantalla, si es que te interesa el tema de las muñecas poseídas. Te mira fijamente y empieza a moverse. Como ya muchos tenemos presente, existe el Colegio de Magia y Hechicería Ilvermorny, que es una escuela americana que fue fundada por la bruja Isolde Sayri y el nómada James Stewart. En este video te hablaré sobre esa bruja, Isolde Sayri. Isolde nació en el año 1603. Ella descendía de dos familias de magos de sangre limpia. El padre de Isolde se llamaba William Sayri, quien descendía de la animaga Morrigan, cuya forma animal era un cuervo. William apodó Morrigan a Isolde por su afinidad a la naturaleza. La madre de Isolde era Rionach Sayri, pero antes de adoptar el apellido Sayri, su nombre era Rionach Gaunt. Así es, mis amigos, Rionach era descendiente de Salazar Slytherin. La pareja se casó en el mismo año que tuvieron a su única hija, y estos la cuidaron muy bien, pues ella era su mayor amor. Se dice que la familia de Rionach tenía la creencia de que existía cierta superioridad en los magos de sangre pura, pero ni ella ni su esposo compartían tal forma de pensar. Luego de casarse, el matrimonio se trasladó a Ilvermorny Cottage, en Columbra, condado de Kerry, Irlanda, donde nacería Isolde. En secreto, los padres de Isolde ayudaron a sus vecinos muggles, haciendo curas para enfermedades de humanos y ganado. Desafortunadamente, cuando Isolde cumplió 5 años de edad, sus padres murieron debido a un incendio que azotó su hogar. Al perder a sus padres, Isolde fue acogida por su tía materna, Gormlaith Gaunt, quien se había distanciado mucho de su hermana. Gormlaith la llevó consigo al valle vecino de Comcalí, o Cañada de la Bruja, donde la crió, encerrándola con poderosa magia oscura. Gormlaith era una combinación mortal y peligrosa, pues era una poderosa bruja, pero sumamente inestable, cosas que juntas son indiscutiblemente una mezcla perfecta para el caos. Esta descendiente de Slytherin era una genuina representante de su árbol genealógico, pues ella creía en la superioridad de la sangre. Conforme Isolde crecía, se dio cuenta que su tía la tenía cautiva, y no solo eso, sino que también averiguó que Gormlaith había sido la responsable de la muerte de sus padres. Mientras Isolde vivía con su tía, ella fue testigo de cómo ésta maldecía a cada animal o muggle que se acercara demasiado a su cabaña. Se dice que el pueblo de muggles que estaba cerca de la casa de Gormlaith aprendió a mantener su distancia de la casa, por lo que Isolde no tuvo mucho contacto con más personas, además de su psicópata tía. Esto provocó que los niños de las aldeas locales lanzaran piedras a Isolde cuando ésta jugaba en el jardín. Al cumplir los 11 años de edad, Isolde recibió su carta a Hogwarts. No obstante, su tía no le permitió asistir, argumentando que era un lugar peligroso al permitir la entrada a magos sangre sucia. Tampoco la dejó tener una varita. Gormlaith afirmó que estaba decepcionada de que el plan del profesor Slytherin de purificar la sangre del colegio no se llevara a cabo. La tía de Isolde le dijo que su enseñanza en la magia se la impartiría a ella, mientras Gormlaith adiestraba a su sobrina en la magia. También le habló de Hogwarts, pero con el motivo de tratar de desalentarla de ir. Sin embargo, logró exactamente todo lo contrario, pues solo provocó que Isolde solo quisiera ir con todo su ser. Luego de años viviendo con Gormlaith, Isolde escapó y robó la varita de su tía. Para ese tiempo, Isolde ya conocía lo suficiente de magia como para no tener problemas en su huida. La varita de Gormlaith y un broche de oro con forma de nudo gordiano que había pertenecido a su madre fueron las únicas cosas que Isolde se llevó consigo en su escape. Ella llegó hasta Inglaterra, pero temiendo que las habilidades de rastreo de su tía le permitieran encontrarla, Isolde escapó hacia el Nuevo Mundo a bordo del Mayflower en 1620.
Estando en ese barco, se dio cuenta que los puritanos no aceptarían a una bruja entre ellos. Una vez en América, Isolde se escondió en las montañas, tanto como para no tener problemas con los puritanos, como para no arriesgarse a que su tía la encontrara. Luego de algunas semanas de vivir sola en las montañas, Isolde encontró a un escondetras, una criatura mágica que vive en el bosque y que caza criaturas humanoides. Tal como sugiere su nombre, este ser puede contorsionarse con el fin de ocultarse detrás de casi cualquier objeto para no ser visto por cazadores o presas. Se dice que los Nomag sospechan de su existencia, pero no pueden hacerle frente a su poder. Solo una bruja o un mago tienen posibilidad de sobrevivir al ataque de un escondetras. El escondetras que Isolde vio estaba a punto de destripar a un Putt-Gui-Ji. Ella lanzó una maldición, logrando que el depredador huyera, sin saber que los Putt-Gui-Ji eran bastante peligrosos para los humanos. Isolde lo llevó a su refugio improvisado y cuidó de él hasta que se recuperó. Por las costumbres de su cultura, el Putt-Gui-Ji que Isolde rescató se apegó a ella hasta que tuviese la oportunidad de pagar su deuda. Pero fue muy humillado, pues este estaba en deuda con una muy joven y vulnerable bruja. La maravillosa forma de ser de Isolde le permitió sobrellevar la ingratitud del Putt-Gui-Ji hasta el punto de que ella encontró divertida su compañía. A pesar de la manera de comportarse del Putt-Gui-Ji, con el transcurrir de los días surgió una amistad real entre ellos. No obstante, y según las costumbres de su pueblo, el Putt-Gui-Ji jamás le dijo su verdadero nombre a Isolde. Por tal motivo, ella lo nombró William, en honor a su padre fallecido. William le enseñó a Isolde muchas cosas de las criaturas mágicas que él conocía. Juntos cazaron Hodax, cabeza de rana, se enfrentaron a un Snailgaster dragoniano y observaron cómo jugaban las crías de Wampus al amanecer. El animal que más llamó la atención a Isolde era una enorme serpiente con cuernos que habitaba un arroyo cercano. Esto fue algo muy raro para William, pues hasta este se sentía aterrado ante tal criatura. Pero lo que más asustó al Putt-Gui-Ji fue que Isolde afirmó que ella podía entenderle a la serpiente. La serpiente con cuernos parecía agradarle a Isolde, lo que permitió que existiera cierta afinidad entre ellas. Esto no se lo mencionó Isolde a William, pues tal situación le parecía alarmante al Putt-Gui-Ji. Isolde visitó en secreto a la serpiente, quien siempre le decía el mismo mensaje: hasta que no pertenezca a tu familia está maldita. Sin embargo, Isolde no sabía si se refería a su tía, pues hasta donde ella sabía, Gunblade era su única familia. Tiempo después, mientras el par de amigos buscaban comida en el bosque, estos oyeron un ruido horrible, muy lejos de ellos. William le dijo a Isolde que no se moviera mientras él iba a investigar con sus flechas en mano. No obstante, Isolde no lo obedeció y también fue a averiguar qué había pasado. Esto la hizo presenciar una escena realmente horrenda, pues el escondetras que Isolde había visto atacar a William mató a 2 personas y alcanzó a herir a 2 niños. Isolde y William combatieron al escondetras, logrando destruirlo. Luego de acabar con este ser, William continuó recogiendo moras, mientras ignoraba a los niños quienes hacían leves sonidos de vida. Al darse cuenta, Isolde le ordenó furiosa que los trajera a su hogar para cuidarlos. Pero esto hizo entrar en cólera al Putt-Gui-Ji, pues ayudar a los humanos estaba en contra de las creencias de su pueblo. Él solo ayudaba a Isolde, pues este había sido salvado por ella. A regañadientes, el Putt-Gui-Ji le ayudó a llevar a uno de los niños a su cabaña, y luego Isolde le gritó furiosa que ya no lo necesitaba, por lo que William se desvaneció con una mirada enojada en su rostro. A pesar de la condición casi mortal en la que se encontraban los niños, estos se recuperaron. Isolde se llevó una gran sorpresa al enterarse de que esos niños eran magos. Resulta que el par de infantes se llamaban Chadwick y Webster Butt. Sus padres los habían llevado a América para vivir aventuras fantásticas. Sin embargo, todo terminó en ruina cuando la familia se adentró en el bosque y se toparon con el escondetras. Estos estuvieron muy delicados, tanto que por 2 semanas Isolde no los dejó mucho tiempo solos, por lo que no pudo enterrar debidamente a sus padres. Para cuando los niños mostraron cierta mejoría, Isolde se adentró en el bosque para hacer tumbas que los niños pudieran visitar. Para su sorpresa, alguien más se le había adelantado a Isolde,
pues ésta encontró a un hombre quien hizo una sepultura muy decente para los señores Butt. Este encontraría las varitas rotas de los señores Butt, y luego de agitar una de estas, este salió disparado, golpeando un árbol, quedando inconsciente. El hombre despertaría en el refugio de Isolde, donde ella no pudo ocultar su poder, pues era un lugar muy pequeño y necesitaba hacer pociones para los niños. Además, tenía que usar su varita para cazar. La idea de Isolde era desmemorizar al hombre, luego de que éste se recuperara por completo, para luego enviarlo de nuevo a la colonia de Plymouth. Mientras tanto, Isolde disfrutó hablar con el hombre, quien se llamaba James Stewart. James se llevaba bien con los niños. Stewart había sido cantero en Inglaterra, por lo que pudo ayudarle a Isolde a construir una casa de piedra en lo alto del monte Greylock. Isolde bautizó a su nuevo hogar como Ilvermorny, en honor a su hogar destruido por Gormblight. Con el transcurrir de los días, Isolde se comprometía a desmemorizar a James, pero conforme convivían, el miedo de James a la magia se desvaneció, al igual que los deseos de Isolde por desmemorizarlo. Ambos terminaron enamorándose y se casaron. La pareja consideró a los chicos Butt como sus hijos adoptivos. Isolde les contó muchas historias de Hogwarts, lo que despertó en ellos el deseo de regresar a Irlanda para esperar sus cartas. No obstante, ella sabía que no podía regresar por temor a toparse con Gormblight, pero ella no los asustó hablándoles de esa perversa bruja. En cambio, Isolde les prometió que al cumplir 11 años de edad, ella les daría una varita y practicarían magia en su casa. Estas pláticas y la promesa hecha por Isolde hicieron que Webster y Chadwick tuvieran la iniciativa de crear su propia escuela de magia. Casi todas sus ideas de cómo debía ser un colegio de magia se basaban en Hogwarts, por eso también tenían 4 casas. Pero no quisieron ponerle sus nombres a las casas, pues según Webster, una casa con ese nombre nunca ganaría nada. En cambio, bautizaron a las casas con los nombres de las criaturas mágicas con las que se identificaban. Chadwick, quien era un chico inteligente, aunque algo temperamental, eligió el ave del trueno, un pájaro que puede generar una tormenta con solo volar. El obstinado pero leal Webster optó por el Wampus, un felino mágico de aspecto similar a una pantera, rápido, fuerte y prácticamente imposible de matar. Para Isolde se trataba, por supuesto, de la serpiente cornuda, que seguía visitando y por la que sentía una afinidad especial, y James escogió el Putgudji por las historias que le contaba Isolde de su amigo William, las cuales lo hacían reír mucho. Sin que ellos se dieran cuenta, las características de cada uno se adhirieron a su respectiva casa. En la víspera del cumpleaños número 11 de Chadwick, Isolde estaba muy preocupada, pues no sabía de dónde sacar una varita, y mucho menos cómo hacer una. Hasta donde ella sabía, la única varita en América era la que le había robado a su tía, y no se atrevía a diseccionarla, por miedo a que ya no funcionara. Su problema parecía que no tendría solución, sino hasta una noche que tuvo un sueño, en donde se veía a sí misma caminando hasta donde se encontraba la serpiente cornuda. Ella se despertó en plena oscuridad, se dirigió hacia donde se encontraba la serpiente cornuda, la cual estaba esperándola. Ella cortó un gran trozo de su cuerno, y para cuando regresó a su casa, James había arreglado su hogar para la fiesta. Juntos lograron crear una varita poderosa para Chadwick. Para ese entonces, la escuela que fundaron ya había crecido un poco más, pues 2 miembros de la tribu Wampanoag se habían unido a la escuela, al igual que una madre en Narragansett y sus 2 hijas. Ellos compartieron sus conocimientos de magia a cambio de aprender a usar las varitas que Isolde y James les fabricaron. En el año 1634, la escuela era tan grande que se pudieron hacer competiciones entre las casas. Sin embargo, esta no contaba con alumnos internos ni dormitorios. En esos años, Gormblight averiguó la localización de Isolde debido a los rumores de la nueva escuela de magia en América, la cual se llamaba Ilvermorny. Este nombre conectaba el lugar con Isolde. La bruja malvada se las arregló para llegar hasta el Nuevo Mundo, y allí hechizó a Isolde y a James para que se durmieran bajo un encantamiento, para luego desactivar la varita de Isolde mediante un conjuro en lengua parcel. Resulta que la varita de Isolde
estaba hecha con un núcleo de cuerno de basilisco y estaba hecha de tal modo que se pudiera desactivar si se lo ordenase hacerlo. Este secreto fue pasado de generación en generación de la familia Slytherin. Tal varita había pertenecido al mismísimo Salazar. Luego de adormecer a James y a Isolde, Gormley planeó secuestrar a las hijas de estos, dos mellizas de nombre Marta y Rionach Stewart. Pero esta bruja no contempló que se enfrentaría con Chadwick y Webster, además de William, quien terminó matándola con una de sus flechas envenenadas. William había regresado, pues en un momento que Isolde despertó del encantamiento de Gormley, gritó William, refiriéndose a un William diferente. James estaba encantado de conocer a William, y cuando éste se enteró de que le habían puesto el nombre de su especie a una de las casas de esa escuela, trajo ayuda de su pueblo para reconstruir el colegio, y además hacer un trato en oro para formar el servicio privado de seguridad y mantenimiento de Ilvermorny. La varita de Slytherin quedó permanentemente inactiva por el hechizo de Gormley, por lo que Isolde decidió enterrarla lejos del colegio. Un año después, una especie rara de colubrina había crecido en ese mismo lugar, donde habían enterrado la varita. Después de algunos años, descubrieron que sus hojas tenían poderes medicinales. Con el paso de los años, el colegio siguió creciendo, hasta convertirse en una de las escuelas de magia más importantes del mundo. Isolde y James permanecieron como directores conjuntos. La población estudiantil de la escuela fue creciendo con cada año que pasaba, y a su vez se contrató a más maestros, y la casa de granito de Isolde la expandió hasta convertirse en un castillo. Isolde y James vivieron hasta ser mayores de 100 años antes de morir. Después de su muerte, Isolde fue bien conocida como la fundadora de uno de los colegios elitistas más democráticos de cada gran escuela de magos. Una estatua de mármol se hizo de ella para flanquear la puerta principal del castillo Ilvermorny y permanece allí hasta hoy. Un Puttgudgy que va por el nombre de William, que puede ser su viejo amigo, es el protector de la estatua y sigue visitando su tumba cada año para poner flores en mayo. Antes de despedirme, le mando saludos a Protectolol, Chris Balboa, Curro Hernández Rodríguez, Josen 0412 Caballero, Drancy, Miguelicano, quien cumplirá 30 en septiembre, Alejandra Hernández, Yuka Scout Mérida, Minípolis, Yasmin Ramírez, Kurama Vidic, Ana Skywalker, TF2, Arianita Kuwai, Dekai Kuset 92, Díaz Díaz, Gabo Miranda, Egonos F, Luz Elena Gallardo, Pato Patrowski 1, Alexis Díaz Guillén, Dante Fabián Romero Benítez, El Tío Chris Oficial, Sara, Maxi Campe, MS 1505, Raciel Nieto, Asier Salvador, Colufago Macías Celtián, Jonathan Estrada, Israel Soto, Jaime García Jiménez, Lancelot Mares, Damaris Arra, Nicolás Parisa Echezarreta, Katia Lisette González Mandujo, Camila Brillant, Regina Boni, Candela Bordón, Pennywise Bob Poltergeist, Juan Pablo Torres Orán, Christopher A, Masami Tapia, Carla Lidia Coello, Tita Lockwood y a su hermana, Lucía Añón, Hernán MASA, Andrea Márquez, Joselita Luna, Saksaki, Orlando Reyes, Daniela Flores Chávez, Víctor Hugo Salazar López, Andrés Arteaga, Springtrack Necros, Adrián Soport, Pan Tunks, Eric Goul, Nacho Valor Pons, Víctor Varela, Iván Castillo, Black Wolf 4 Anime 2, Ivonne Anselmo, Keiner Ruiz Contreras, Alex Madero, Denis Buris, HJ, Kevin Jesus y a tu mamá. Muchas gracias por todo su apoyo, amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.